Bueno, a Raúl Castro hay que agradecerle, y aquí ya me están matando, ¿cómo que agradecerle? Bueno, hay que agradecerle que solo celebre una marcha al año y no una todos los meses o toda la semana como hacía su, gracias a Dios, difunto hermano. Pero este 1 de mayo no tienen combustible y han decidido que en vez de en la plaza sea en un sitio más estrecho, creo que por el malecón, al que supuestamente se puede acceder a pie, va a ser todo a pie. Vale la pena ver cómo acomodan el discurso para que no se note lo obvio. Nos acompaña Sebastián Arcos, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Gracias por estar aquí. Un gusto. Gracias por la invitación. A ver, empezando por esta cosa psicológica primero, antes de entrar en de dos personalidades distintas, dos momentos distintos o dos estrategias distintas. Esta de Fidel Castro, que tiene una marcha toda la semana, y Raúl Castro, que gobierna desde la sombra, no aparece, hace una sola marcha el 1 de mayo. Hay una diferencia de personalidad fundamental entre los dos hermanos. Hay un hermano que es lo que llaman aquí un tipo A de personalidad, un tipo que tiene que estar constantemente en el público, que tiene que estar constantemente rodeado de atención, las luces, las cámaras. Y hay otro que no, hay otro que es un tipo discreto, que es un tipo acostumbrado a operar por detrás. Eso no quiere decir que sea menos eficiente. Pero hay que tomar otra cosa en cuenta. La movilización de masa es uno de los puntales del modelo totalitario de sociedad. Uno de los 5 puntales fundamentales, y va con el terror y la movilización. Porque la movilización es una manera de ejercer el terror del Estado. Obliga al ciudadano a hacer lo que el Estado quiere. Intimida al ciudadano a doblegar su voluntad y hacer lo que el Estado quiere. Fidel Castro entendía esta razón muy bien y por eso estuvo movilizando hasta que se retiró. Y como su hermano es distinto y quizás no ve las cosas de la misma manera en que lo veía Fidel, hay un problema también de personalidad, de popularidad, de llegar a las masas, de imagen, carisma. Hay una diferencia fundamental de carisma entre ambos hermanos. Y ahí se acaba la movilización. En parte por la personalidad, pero en parte porque el régimen ha estado perdiendo legitimidad política cada vez más rápidamente. Y esta suspensión del 1 de mayo no es por combustible, es porque ellos no tienen 500.000 de personas para pasar marchando por la plaza. Y van a hacer el ridículo si no pueden movilizar 500.000 de personas. Entonces prefieren hacerlo en un lugar angosto donde quizás 50.000 personas puedan parecer mucho más de lo que son. ¿Recuerda lo que le hizo Fidel Castro al Herbert Matthews, el periodista del New York Times en la sierra, que le paseó a los mismos guerrilleros en círculo uno detrás de otro para que pensara que había mucho más de lo que había? Eso es lo que están haciendo. Un gran performance. Es un gran performance. De la época, ¿no? Oye, dicen que en Cuba los únicos gordos son los dirigentes y el secretario general de la CTC, que es la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento se llama, muy curioso, miembro, por cierto, del Buró Político, sí. Parece la prueba de ello, ¿no? Él elabora toda una teoría sobre un supuesto nuevo concepto para asistir al desfile oficial, como verán, que además de colesterol, tiene la cara muy dura. Pero como concepto, la movilización es a pie, con la máxima racionalidad, reitero, en el uso de los medios de transporte. A ver, te venden ahora que lo de ir a pie es un estilo, ¿no? Es un nuevo concepto. Es una nueva manera de demostrar lealtad por la revolución, hacerlo a pie. ¿Dijeron eso? Sí, no, esto lo estoy yo simplemente derivando de lo que están diciendo ellos. Esto no es nada más que una justificación por la incapacidad de movilizar, la creciente incapacidad de movilizar que tiene el régimen, que, como te decía anteriormente, es una de las características fundamentales de un régimen totalitario, pero es que este régimen se está descomponiendo. Y una de las piezas, de las muestras de esa descomposición del régimen es la incapacidad de movilizar. Recuerda por un momento los actos de repudio que le hicieron a Junior García y la gente del movimiento Archipiélago.
yo recuerdo haber visto las imágenes por televisión y recuerdo haber visto, qué sé yo, 30, 40, 50 personas frente a una casa haciendo un acto de repudio. A principios de los 90, en mi casa había cientos de personas, si no miles de personas, haciendo un acto de repudio. Bueno, en tu casa Hay en una Aldabó, diferencia. en la de tu tío en El Vedado era una multitud que Era estaba una muchedumbre. robaina. Eso Sí. algún día tendrá que, Sí. ante la justicia, que responder por eso, ¿no? Que se caramó y llegó hasta allá arriba caramó en un y techo todo y todo. eso, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ya esa capacidad de, aunque sea la fuerza o de movilizar gente, la han perdido? La están perdiendo cada vez más y los números son los que muestran esta pérdida de capacidad de movilizar. Cuando la gente deja de creer en el régimen, cuando la gente deja de temer al régimen, pues, ¿por qué razón van a ir a marchar a la plaza? ¿En guagua o sin guagua? ¿Qué se siente cuando estás, aprovechar como estabas tú allá en Aldabó, rodeado tu casa por una multitud gritando? ¿Qué es impotencia, rabia, desconcierto? ¿Qué se siente? Impotencia y miedo, porque esa turba hizo un intento y logró romper la puerta de entrada de la casa. Y quizás los agentes encubiertos de la seguridad del Estado lograron dominar a la muchedumbre en ese momento y echarla hacia atrás. Pero no había garantía ninguna de que ellos pudieran dominar a la muchedumbre, porque a la misma vez que lo estás incitando, después Se puede desbocar. se puede desbocar la muchedumbre, y eso ocurrió durante el Mariel. Y obviamente nosotros en Cuba, Hubo en La Habana, muertos lo en los sabíamos. actos de repudio. Hubo muertos en los golpeados, actos de heridos y repudio. todo, ¿no? Exacto. Y luego la casa de ustedes se la pintaron con Sí. letreros que se estuvieron allí durante Durante 20 años. Qué horror, ¿no? Hasta que se murió mi abuela, y la casa pasó a mano del Estado, no la pintaron. La casa estuvo con esos letreros que para mí siempre representó una medalla de honor. Esto es lo que hacen los comunistas. Aquí está. Recuerdo Este es que el Phil ejemplo. hizo un mural en su casa de Guanabacoa con las caricaturas y los artículos donde lo ofendían, ¿no? Como diciendo, ok, no tengo miedo. Fue una nueva estrategia, ¿no? Ustedes sacaron a la oposición del clandestinaje, la hicieron pública y crearon un nuevo estilo, ¿no? La pregunta es si ese estilo, cuando regresemos de la pausa, se ha agotado, si esa estrategia se ha agotado, si hay que encontrar un nuevo modo de enfrentar la dictadura o si en el fondo sigue siendo lo mismo. Hablaremos de eso y también de las repatriaciones, de un montón de cosas que están pasando. Volvemos. Muy bien, estamos hablando con Sebastián Arcos Casabón, subdirector del Instituto de Investigaciones Cubanas de FAYU, que además es uno de los miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos. Cuando el Comité Cubano Pro Derechos Humanos en un momento determinado fue el único grupo de oposición que había en Cuba, ¿no? Y fue toda una estrategia nueva, que aquí en el exilio mucha gente no entendió, que era saco la oposición del clandestinaje, abiertamente, con mi nombre, con mi apellido, no me escondo, y hago una lucha absolutamente frontal, cívica, no violenta. Ha funcionado, yo creo que durante mucho tiempo funcionó, pero hoy por hoy esa estrategia funciona o hay que cambiarla. No, esa estrategia sigue funcionando. No hay alternativa a la confrontación directa, pública, pacífica de un régimen totalitario. La única alternativa militar es una invasión de una potencia externa mucho más fuerte. Ningún gobierno totalitario ha sido derrocado por la fuerza desde adentro. Camboya tuvo que ser invadida por Vietnam, a pesar de que Pol Pot había matado algo así como 2 millones de personas. De Sí, manera las reformas sistemática. en el bloque soviético empezaron de arriba hacia abajo, las empezó el propio Correcto. Gorbachev, ¿no? Hay presión de abajo hacia arriba. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este. Hubo presión de abajo hacia arriba también, que generó movimiento. Pero las condiciones de los países de Europa Central y del Este eran diferentes a las de Cuba, porque el totalitarismo marxista en esos países dependía casi exclusivamente de la amenaza soviética de invasión.
como ocurrió en Hungría en el 56, como ocurrió En el 68. en Checoslovaquia en el 68 y como estuvo a punto de ocurrir en Polonia un par de veces. Porque estuvo a punto de El ocurrir propio Jaruzelski lo cuenta, ¿no? en el año 56 y después en el año 81 estuvo a punto de ocurrir de nuevo una invasión soviética. Una vez que Gorbachev, eso se llama el efecto Gorbachev en Europa. Una vez que Gorbachev dice que los tanques rusos no van a intervenir en la política interna de esos países, se empiezan a desgajar uno detrás de otro en cuestión de meses. Fue increíble. En el año 89 se acabó. Esta no es la situación de Cuba. Es una revolución autóctona que se afinca en el nacionalismo cubano, que es extraordinariamente poderoso para un país tan pequeño. Quizás haya una relación opuesta, pero efectiva entre una Sí, cosa le y la favorece que es un país pequeño, Sí. más controlable, que es una isla. otra. Es una isla. Es una cosa lamentable que para... además se empleó un modelo especialmente ortodoxo de totalitarismo, si lo comparas Sí, con... la idea de que el comunismo en Cuba fue tropical y ligero, muy norcoreano. No, fue muy norcoreano. Cuba fue el único país donde no había pequeña empresa privada en todos los países totalitarios de Europa. El único donde no había empresa privada fue en Cuba, ni barbería. A partir del año 68 se acabaron las barberías. Como dijeron ellos mismos, ni el cajón del limpiabotas. Exacto. Ese lo estatizaron también. Exacto. Entonces, el modelo totalitario se empleó, se implementó de manera extraordinariamente estricta y efectiva. La personalidad de Fidel también tiene mucho que ver con eso. El modelo de oposición abierto es el único modelo que existe. Que estamos en una baja ahora, hemos estado en bajas anteriormente y la oposición vuelve a salir. El día 9 de julio del año 21 quizás alguien podría pensar que estábamos en una baja y 2 días después el país explotó. Por cierto, hay unos memes sobre el 1 de mayo. Hay uno que habla dice, se convoca a todo cubano a desfilar el 1 de mayo, pero con el espíritu del 11 de julio. ¿Qué te parece? Creo que hay Eso está otro. muy bien. Eso está bien, ¿no? Eso está muy bien, eso Ajá. está muy bien. Mira, el ejemplo de Alemania... Mira, del este Este. coincide contigo. El 1 de mayo no está suspendido por el déficit de combustible, sino porque el panorama está en punto de caramelo. Sí. Eso se llama miedo. Sí. ¿Sí? Yo creo que además de eso tampoco tienen combustible. Las dos cosas. Es cierto que no tiene combustible, pero eso es un problema coyuntural, como le gusta Ese es de decir Jorge Enrique a- Rodríguez, el periodista. Sí, coyuntural, como le gusta decir a Díaz Canel. Es un problema coyuntural porque están vendiendo gasolina porque no tienen dinero y necesitan dinero en efectivo. Y están vendiendo gasolina. Cuba tiene normalmente un superávit anual de gasolina porque puedes destilar gasolina con combustible que recibe de Rusia y de Venezuela. Y hay suficiente combustible como para destilar gasolina. Lo que quiere decir es que la están vendiendo. Ellos siempre ponen el negocio personal de la familia y de la oligarquía por delante del negocio que beneficia a los cubanos. Así que eso no es sorprendente. Preguntas de actualidad, ¿no? Pero aprovechando tu experiencia en la oposición interna, ¿no? Durante una época muy especial. Empezaron estos vuelos de deportación que dice que van a hacerse regulares, por lo menos 2 vuelos al mes. Al margen de lo que significa humanamente, yo pienso que es un instrumento también en manos de la dictadura, ¿no? Vuelvo a tu caso. Imagínate que tú estás allí en la oposición, Sebastián estuvo también preso en el combinado, que te logras escapar y no te queda más remedio que montarte en una balsa o qué sé yo y llegar aquí. Y de repente te deportan. Han deportado de todo, ¿no? Opositores, disidentes. Hay 3 que llegaron, no sabemos bien por qué. Dicen ellos que uno por narcotráfico y que fueron directamente para la cárcel. Eso no desalienta al que está en Cuba, que dice, oye, en caso de emergencia ni siquiera me puedo escapar porque los americanos me van a entregar de nuevo de vuelta. Sí, por supuesto. Recuerda que esa también fue una de las condiciones que pidió la administración de Biden al régimen cubano para normalizar la migración, que ellos aceptaran deportables. Recuerda el problema de los deportables desde la época del Mariel, toda esa gente que él metió, que sacó directamente de las cárceles y los metió en los barcos. A Estados Unidos le costó décadas deportar a esa gente, que eran perfectamente deportables, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos eran criminales y muchos de ellos fueron reincidentes acá en Estados Unidos. Ahora el tema es más delicado porque
hay que entrevistar a todas esas personas para poder separar el oro de la paja. Y yo creo que eso no está sucediendo porque el volumen de personas que está tratando de entrar es tan grande que esta administración, de una incompetencia espectacular, ha sido incapaz simplemente de tener la decencia de separar a la gente que efectivamente tienen un caso legal de los otros que no lo tienen. Algunos ni siquiera se han sabido defender, porque hay que saberse defender también ante un juez de inmigración.